Radiofónico de la 870 UCR en coproducción con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. En este espacio, usted tiene la palabra. Bienvenidos amigos y amigas a Consúltenos sobre Nutrición. Les saluda Nadia Alvarado, nutricionista y docente en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un placer acompañarles en este espacio y en este día en que además tenemos como mucha energía de rebeldía, de reclamo de derechos humanos, en especial de toda la parte de equidad de las mujeres. Y por supuesto que hoy no podíamos dejar pasar esta fecha sin cuestionarnos desde la escuela cuál es nuestro rol, cuál es el rol de la nutrición en la liberación y cuál es el rol de la autonomía. Entonces hoy vamos a conversar acerca del tema ¿por qué las dietas no funcionan? Y a usted ha escuchado esta frase, el lunes empiezo la dieta. Si le suena conocida esta frase, amigo, amiga, ahí no es, eso no es saludable y hoy le contamos por qué. En este programa hablaremos sobre las dietas, específicamente sobre la cultura de las dietas y cómo se influye mutuamente con los estándares de belleza. Sobre todo, queremos alzar la voz en relación a por qué las dietas no funcionan y cómo podemos establecer una mejor relación con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación y con la salud. Vamos a hablar con el doctor Moisés González, quien es nutriólogo mexicano y que hoy nos acompaña a desarrollar este tema. Bienvenido, Moisés, ¿cómo estás? Hola Nadia, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy bien hoy, muy feliz de poder participar en esta Me transmisión. alegra mucho, Moisés. Y bueno, yo te sigo en redes sociales, me encanta tu contenido y pues no podía dejar pasar esta oportunidad para conversar con vos. Tal vez empezarnos contando un poco acerca de vos, de quién sos y cómo es tu enfoque nutricional. Bueno, yo soy licenciado en nutrición. Actualmente acabo de terminar mi certificación en alimentación respetuosa y confianza corporal. Me dedico principalmente a la consulta privada, con un enfoque no centrado en el peso y un modelo de alimentación intuitiva. Y actualmente estoy cursando mi certificación como educador en diabetes. Perfecto, realmente muy completo tu currículum y empecemos directamente en el tema, ¿verdad? Porque a veces hablamos de dieta como sinónimo de alimentación, pero eso no es lo que estamos definiendo hoy, ¿verdad? Sino más bien la restricción en las diferentes manifestaciones. Recientemente escuchaba, por ejemplo, de cómo la gente a veces dice, esto no le suena a secta, digamos, hablando de ayuno intermitente, dieta keto, alimentación limpia, entre comillas, ¿verdad? Y para definir, empecemos con la definición y la vamos a desmenuzar. Christy Harrison en su libro Antidieta define la cultura de dieta como el sistema de creencias que equipara la delgadez, la muscularidad y particularmente la forma de los cuerpos con salud, con valor moral, que promete pérdida de peso y cambio en la forma del cuerpo con la finalidad de acceder a un mayor estatus, que demoniza ciertos alimentos y grupos de alimentos mientras que eleva a otros y que oprime a las personas que no coinciden con esa supuesta visión de la salud. Entonces, empecemos explorando esta definición, desmenuzándola, pues hay muchas actitudes y prácticas que podríamos pensar que son inocuas, pero cuando las vemos por largo tiempo nos damos cuenta de que es una forma de restricción y no una forma de salud. Entonces, bueno, mi primera pregunta para vos es un poco esto, o sea, ¿cómo lo podemos entender más cercano a nosotros y reflexionar? Sí, justamente hay que hacer primero una diferencia, ¿no? A lo que llamamos dieta nosotros los profesionales y lo que conocemos habitualmente como dieta, ¿no? O sea, sabemos que como profesionales la dieta es todo lo que comes en un día. O sea, así comas tus ensaladas o así comas papas o galletas o lo que sea, es una dieta. Ahora, lo que nosotros como cultura popular conocemos como dieta es esta alimentación restrictiva de calorías, de porciones, de alimentos. No puedo comer esto, no puedo comer el otro, no puedo comer esta cantidad. A eso nos referimos a dieta, ¿no? Y una cosa es una alimentación saludable y otra cosa es estar a dieta, ¿no? Uh-huh. Son dos cosas diferentes, pero muchas veces la tenemos en el mismo lado, ¿no? Estar a dieta es estar en una alimentación saludable, y la verdad es que no es así, ¿no? En este contexto. Es así como que podemos ir empezando a hacer las cosas. Es decir, una alimentación saludable no tiene que ser restrictiva.
No tienes que tener impedimentos para comer una galleta o un pastel o un helado, nada de eso, ¿no? Entonces, podemos llevar una alimentación saludable sin estar a dieta. Es como que la primera diferencia. Una diferencia muy, muy importante, porque yo creo que justamente en la cultura de la dieta se ha demonizado esos alimentos, se ha dicho que son prohibidos, esos pueden generar adicción, etcétera, y realmente, pues, la relación, la restricción es la que genera esa obsesión, esa hiperfijación con los alimentos. En tu práctica, bueno, pues realmente, ¿cómo podemos ayudarle primero a las personas a que, no sé, podamos admitir que quizá la alimentación nos está costando? Creo que la parte donde impacta más es en la parte emocional o psicológica, ¿no? Porque, como les digo a muchos de mis consultantes, de nada me sirve darte pautas de alimentación y enseñarte a comer saludable si vas a estar con preocupación de lo que comes todo el día. Si te comes algo que consideras no saludable, te genera culpa. Entonces, eso ya no es salud, ¿no? O si me como cierta cosa y tengo la necesidad, ¿no? De tener que hacer ejercicio para quemar esas calorías, no es salud, ¿no? Entonces, entender esta parte de que nuestra alimentación es algo importante para nosotros, es algo vital para que funcione nuestro organismo, pero que si llevar esa alimentación también nos está costando salud mental, entonces no es una alimentación saludable, ¿no? La alimentación tiene que ser tranquila, que la disfrutes, que te sientas feliz con ella y ya está, nada más. No tiene que tener algo negativo en esa parte. Y eso es importantísimo, salud mental, porque sabemos que hay tanto detrás de poder llevar una alimentación, el acceso a los alimentos, la disponibilidad. Entonces, si a todo eso le sumamos, como decís, este tema me hace sentir culpable, esa moralidad, pues estamos cayendo en un círculo muy complicado de salir, porque vamos a estar haciendo las cosas pero sintiéndonos mal por hacerlo lo que podemos hacer. Entonces, hablemos un poquito de esa culpa, ¿verdad? ¿De dónde nace la culpa al comer o por qué? ¿Por qué entramos en esas reglas? Justamente aquí tiene que ver mucho con las leyes de conducta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A nosotros como nutriólogos, ¿no? Nos enseñan, hay alimentos buenos y hay alimentos malos. Hay alimentos que curan, hay alimentos que enferman, ¿no? Y a partir de ahí se une la moralidad de los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo como una persona que como lo que está bien, lo que es saludable, lo que está permitido, entonces me siento como una buena persona, ¿no? Estoy cumpliendo con las reglas, pues soy una buena persona y me siento bien. Pero si entonces yo como algo o hago algo que está fuera de esas reglas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me empiezo a sentir como no estoy cumpliendo, estoy haciendo las cosas mal, no debería, y entonces empiezan a generar los sentimientos de culpa. Pero un alimento por sí mismo no es ni bueno ni malo, ¿no? Es como el color de nuestra ropa, no nos dice si somos buenas o malas personas, ¿no? Es esta parte. Ahora, neutralidad moral, es decir, que los alimentos no tengan una moral, no significa neutralidad nutricional, que ahí se Exacto. confunde mucho, ¿no? Que las Ajá. personas dicen, ¿cómo es que vas a decir que comerte un pastel es lo mismo que una ensalada? Pues sí, ambos son alimentos, no tienen moral. Pero ahora, a lo mejor, pues un pastel para una persona que vive con diabetes le puede suponer un problema con la regulación de la glucosa, ¿no? En cambio, una ensalada no. Ahora, eso no quiere decir que si la persona come un pastel es una mala persona. No, nuestro trabajo como nutriólogos, ¿no? Como nutricionistas, es enseñarle a esta persona a cómo el pastel no impacte tanto su glucosa y que lo pueda comer y se sienta satisfecho y feliz, ¿no? Porque al final, por ejemplo, teniendo este ejemplo del pastel, hay personas que comen pastel y no sienten culpa. Y hay personas que comen pastel y sienten una culpa enorme, ¿no? Y cuando Ujú. lo comen piensan, ya me pasé de mis calorías, es una porción muy grande, es mucho azúcar, es mucho carbohidrato, voy a engordar, voy a hacer todo esto, ¿no? Todos esos pensamientos y generan culpa. Pero Ujú. ¿cuál es la diferencia entre que una persona sienta culpa y la otra no? Que a una de estas personas se le enseñó que estaba mal sentir culpa, ¿no? Que estaba mal comer este tipo de cosas, perdón. Y entonces, Exacto.
si no hubiese ningún juicio de por medio, esta persona podría comer el pastel perfectamente y no se sentiría mal, porque no está incumpliendo en ninguna regla, ¿no? Y de ahí empieza a nacer la culpa al comer. Y eso que decís es importantísimo, o sea, ese diálogo interno, ese diálogo externo que hemos escuchado de cuáles son, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? En vez de también integrar, o sea, qué es lo que nuestro cuerpo necesita, qué es lo que hay en el ambiente, cómo puedo tener estrategias para lo que decías, ¿verdad? Que si voy a comer qué pastel, no se me suba el azúcar porque puedo combinarlo con otros alimentos, puedo también tener estrategias, ¿verdad? Para reconocer, mira, sí se me subió, voy a salir a caminar 15 minutos. O y pues puedo inyectarme un poquito más, puedo hacer un montón de cosas para que eso no impacte negativamente a mi salud y seguir disfrutando el momento. Probablemente un cumpleaños, una celebración o simplemente un momento en que quería comer ese pastel, ese queque. Entonces, muy interesante esto que nos decís, o sea, y creo que nos hace un llamado porque yo creo que todas las personas estamos viviendo en esa cultura de dieta, de restricciones, de todavía seguir clasificando alimentos buenos y malos, en vez de, como decías, pues reconocer los alimentos como con su complejidad. Quiero hacerte otra pregunta y es en relación a esa frustración, ¿verdad? Que muchas personas sienten de que las dietas no funcionan, ¿verdad? Y entonces no funciona esta dieta, paso a la siguiente, siempre trato de quizá bajé un poquito de peso, pero no llegué a mi meta. Entonces, ¿qué implicaría que una dieta funcione y por qué no funcionan las dietas? Que es nuestra pregunta generadora hoy. Sí, creo que la pregunta es, o sea, en amplio, es un poco difícil de responder, Sí. porque muchas personas se preguntan el, ¿cómo hay personas que sí pueden bajar de peso, pero yo no puedo? ¿No? ¿Qué hacen estas personas que sí pueden? ¿Qué tienen? ¿Qué dieta hacen? ¿Qué ejercicio hacen? Y la verdad es que no depende de la persona si baja de peso o no, ¿no? Ahora, para entender esto hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, hay una fisiología general, es decir, cómo funcionan los cuerpos de todos los seres humanos. Por ejemplo, todos los seres humanos necesitamos comer. Ahora, también hay una fisiología individual, es decir, todos los seres humanos necesitamos comer, pero yo no puedo comer lácteos, o yo no puedo comer gluten, o yo no puedo comer tanto picante o tanta grasa, ¿no? Y lo mismo pasa con los fármacos. Hay gente, ¿no? Los fármacos funcionan para la mayoría de la gente, pero hay personas que hay fármacos que reaccionan con alergias, ¿no? A eso le llamamos fisiología individual. Ahora, respecto al peso, cuando nosotros hacemos una intervención para perder peso, esta fisiología individual es la que funciona. Todas las personas pueden perder peso, pero no todas las personas pueden mantener esa pérdida de peso. ¿De acuerdo? Entonces, una parte importante de por qué hay personas que sí pueden bajar de peso es porque su cuerpo se lo permite. No es porque tengan una mejor dieta, estén comiendo un mejor alimento, tengan más fuerza de voluntad, absolutamente nada de eso. Tiene que ver principalmente con cómo funciona de manera individual los cuerpos. Ahí vemos gente que siempre ha sido delgada, como dicen, como un fideíto y que por más de que coman no sube peso. Personas que toda la familia pues son de contextura grande, altos, ¿verdad? O sea, realmente uno dice, claro, estos dos son familia, mira qué altos son, ¿verdad? Y eso es algo que a veces nos cuesta entender porque, claro, y ahorita vamos a hablar justamente de este IMC y de cómo nos ha clasificado y encajado por mucho tiempo, quizá no tanto, pero sí un tiempo significativo como para que tenga ese impacto en la cultura popular. Primero hablemos sobre el peso y lo que dice o no nos dice sobre la salud de las personas. Ahora, el peso corporal es solo una métrica más del cuerpo. O sea, si nosotros decimos, esta persona mide un 80, no podemos saber qué es lo que hace la persona, qué es lo que come, ¿no? Cuáles son sus hábitos, qué tipo de predisposición genética tiene, no nos dice nada. Lo único que podemos decir, bueno, es una persona alta,
es una persona baja, está más alto que estas personas o más bajo que estas personas. Y el peso es exactamente lo mismo. El peso no nos dice absolutamente nada de una persona, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que es una persona gorda, no necesariamente es porque come un montón, ¿no? Puede haber un montón de cosas detrás, factores genéticos, algunas enfermedades como el hipotiroidismo, puede haber un montón de cosas detrás de ello, pero no nos dice nada de la persona. Solo nos dice que es una persona que tiene más peso que otras o menos peso que otras. Entonces, el peso corporal por sí solito no nos dice absolutamente nada, ¿no? Ahora, sin embargo, en el término, por ejemplo, de pediatría, ¿no? Que también es una parte, pues es importante vigilar el peso del niño para que sepamos que está aumentando de peso, porque es lo normal, ¿no? Si el niño no aumentara de peso, pues tendríamos que sospechar que pasa algo, ¿no? ¿Qué está pasando con su alimentación? ¿Qué está pasando con su cuerpo? Y lo mismo pasa con las personas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de un enfoque no centrado en el peso, decimos, bueno, no hay que pesar a las personas, ¿no? Sin embargo, el peso no nos dice nada, pero si hay variaciones de peso, es decir, que a lo mejor en 3 meses perdí 10 kilos de manera inexplicable, pues entonces hay que averiguar qué pasó con ese peso, ¿no? O si en Claro. esos 3 meses aumenté de peso de manera inexplicable, pues hay que ver qué está pasando, ¿no? Pero el peso no nos está dando, no nos está diciendo qué está pasando, solo es un reflejo de las cosas, ¿no? Y es la parte Exacto. importante. Sí, no es una valía de la persona, no mide nada, digamos, de la calidad de persona que es, lo buena persona que ha sido, o digamos, si ha sido ni siquiera adherido a su tratamiento, pensando, por ejemplo, una persona con diabetes, ¿verdad? No nos va a decir eso. Como decís muy bien, sí, las variaciones en el tiempo nos pueden dar señales de que el cuerpo está cambiando o nuestro ambiente ha cambiado. Antes tenía todo el tiempo para hacer ejercicio, ahora tengo un trabajo muy demandante y ese tiempo se ha reducido, ¿verdad? Entonces, o está una enfermedad, por ejemplo, o pasa una situación difícil, eso sí nos puede explicar muchas cosas. Y es que justo o mencionándolo, con la cultura de dieta, a veces pareciera que en términos del cuerpo, es ese ornamento, es ese instrumento, ¿verdad? Hay jerarquías, ¿verdad? Son más beneficiadas las personas que entran en un estándar, que entran en unas tallas, y entonces, por consecuencia, las otras personas son las que no se nombran, las que no son deseables y todos los estereotipos negativos. Entonces, justamente poder ir separando esto, ¿verdad? El peso de ese componente integral de las personas, o sea, y ciertamente pues hemos caído en ser parte de, como nutricionistas, como ciencia de la salud también, de caer en ese juego, o sea, de que nosotros también somos víctimas muchas veces de este sistema de que pareciera que si una nutricionista o un nutricionista no es delgado, entonces, pues no es buen nutricionista cuando eso no se mide de esa forma, o sea, de nada implica los años de estudio, la dedicación, la empatía con las personas, la actualización con el peso corporal. Entonces, lo mismo para todas las personas, no tratemos de ir reconociendo si tenemos esa asociación y también separándola, complejizando nuestra valoración personal. Eh, Moisés, también pues en relación, y ya que estamos hablando sobre el peso, hablemos sobre el índice de masa corporal, porque realmente es este indicador que es ampliamente utilizado casi que en cualquier espacio, feria de la salud, parqueo, donde esté farmacia, no sé, donde esté alguien, y como que pues ha sido muy, muy ampliamente usado, pero estamos deconstruyendo eso. Sí, justamente lo que mucha gente no sabe, ¿no? Incluso nosotros como profesionales nunca nos dicen de dónde surgió el IMC, ¿no? El IMC fue hecho por un matemático belga, ni siquiera era médico, que estaba en busca del hombre, hombre, ¿no? En este sentido no usamos la palabra hombre como para referirnos a la humanidad, sino que literalmente el hombre perfecto, ¿no? El hombre promedio, qué características tenía. Y estaba obsesionado con ello. De hecho, muchas de sus investigaciones tienen fuertes sesgos.
¿Qué es lo que pasó? Pues entonces se utilizaba, bueno, se llamaba índice de Quetelet, porque así se llama la persona. Y así se mantuvo durante 1800, en 1800 se desarrolló, y así se mantuvo hasta 1970, me parece, que fue Ujú. cuando se empezó a adoptar para ver el peso de las personas, ¿no? ¿Qué personas, dependiendo de su masa corporal, tenían riesgo de? Entonces empezaron a hacer asociaciones, ¿no? Que, mira, pues personas más pesadas presentan estos pesos, ¿no? O estas enfermedades o estos factores de riesgo. Entonces, de esta manera se empezó a fundar el IMC o se integró el IMC a las ciencias de la salud, ¿no? Pero ni siquiera o sea, ni siquiera fue pensado inicialmente para cosas de ciencias de la salud, ¿no? Entonces, el IMC, ¿qué es? Es una métrica entre tu altura y tu peso corporal, nada más, ¿no? Ujú. Y yo te pregunto aquí en este momento, ¿no? Si yo te dijera que tienes la oportunidad de comprar una casa de 100 metros cuadrados, pero solo te doy ese dato, ¿tú la comprarías? No, no sé, o sea, habría que ver dónde está, qué tipo de construcción tiene, cuántos cuartos tiene, ¿verdad? ¿Cómo está distribuido? No, la verdad no la compraría solo con ese dato. Exactamente, tendrías que averiguar muchas más cosas. El IMC funciona de la misma manera, altura y peso, nada más. No nos está diciendo qué es lo que hace la persona, qué enfermedades tiene, si es que las tiene, cuáles son sus hábitos, qué come, cuánto ejercicio hace, está durmiendo bien, tiene estrés, siente Ujú. preocupaciones. No nos dice absolutamente nada de eso, no nos dice ni siquiera dónde vive, ¿no? Porque al menos todavía por regiones podríamos decir, bueno, pues está predispuesto a ciertas cosas, ¿no? Por la región Ujú. donde vive, pero ni siquiera nos dice eso. Entonces, el IMC es una métrica muy limitada, solo nos dice cuánta masa tiene una persona y lo mismo que con el peso. Nada más, podemos decir una persona tiene más masa que otra y ya está. No hay otra cosa que podamos utilizar con el IMC. Sin Claro, embargo, se sigue usando por la practicidad, ¿no? Al final, pues como solo mides y pesas a la persona, no genera ningún costo. O sea, es fácil de aplicar, no hay ningún costo para los servicios de salud, entonces ujú, se sigue utilizando, pero no debería ser. totalmente. Y algo importantísimo a reflexionar es eso, o sea, fue desarrollado en ese espacio europeo, donde además en ese momento estaba muy presente la práctica de la trata de personas, de la esclavitud. Entonces también con esos fines políticos, ¿verdad? Pseudocientíficos de querer justificar la supremacía blanca versus la salvajitud negra, ¿verdad? Y por supuesto, o sea, eso no lo podemos ignorar. Son los sesgos de la época en que fue desarrollado este índice, pero no sé, a veces la ciencia no es tan histórica, no integra todo eso y no reflexiona. Y bueno, son momentos como eso en que gracias a todo este encuentro de personas que podemos ir reflexionando, ir sumando, ir integrando los datos, porque, a ver, medir el cuerpo por sí solo, si fuera neutro, cualquiera diría, ok, medime, y eso no tiene ningún impacto en la persona, ¿verdad? Es como, ok, tenés 40% de grasa, ok, ¿verdad? ¿Cuánto tengo de músculo o cuánto tengo de hueso? No sé, habría como, pero impacta, impacta y muchas veces duele, ¿verdad? Que te digan, uy, usted está en el índice de masa corporal de obesidad o de sobrepeso, ¿verdad? Porque ya me están sacando fuera de la normalidad, me están sacando y me están diciendo por consiguiente anormal, defectuoso, eh, menos, a pesar de que es un cuerpo que ocupa más espacio. Entonces, realmente no es neutro, no es neutra esta medición y no es neutro la práctica, ¿verdad? Entonces, claro, necesitamos tener un contexto en donde las personas pudiéramos tener, sí, esa, no sé, medición, como decías, quizá una vez al año, nada más por ver así nuestro chequeo de salud, pero también pues cómo protegernos y cómo reflexionar de que eso no es mi valía como persona. Un poco por eso estamos hablando hoy, no sé. Sí, exactamente. El hecho de que nos pongan una etiqueta, ¿no? De peso normal. Entonces estoy bien, ¿no? Y no tengo que preocuparme por mi salud. Y tampoco va por allá, ¿no? Cuando decimos que
no representa la valía de las personas, es que no representa tu valor, no te dice si eres buena o mala persona o cuánto vales. De hecho, ninguna persona, o sea, todas las personas son invaluables, ¿no? En ese Exacto. sentido, no podemos ponerle un valor a una persona en función de las cosas que hace, ¿no? Y tiene que ver mucho también el capitalismo, ¿no? De que mientras más produces, mientras más haces, más vales. Pero eso no es cierto. Pero bueno, es otro tema. Este, Que pero va muy justamente conectado. va muy conectado, ¿no? Al final el cuerpo también es un capital que se puede Sí, explotar para dinero, ¿no? Pero sí. justamente el hecho de ponernos etiquetas, ¿no? De que sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces ya te genera, ya le pone una etiqueta a la persona, ¿no? Es una persona que tiene esto, ¿no? Y en muchos casos termina por absorber a la persona, ¿no? Normalmente decimos, es que es una persona que vive con sobrepeso, ¿no? En el ambiente pesocentrista así se dice. ¿Por Ujú. qué? Porque el sobrepeso no define su persona. Pero Ajá. realmente es que de manera coloquial en la gente dicen, es que es una persona obesa, ¿no? Entonces Ujú, reduces a toda la ujú, persona a un conjunto de estereotipos. ¿Por qué? Porque los seres humanos funcionamos con estereotipos, ¿no? Nos ayuda a organizar el mundo, ¿no? ujú, Es que un nutricionista es así de esta manera. Es que un médico es así de esta manera. Es que un panadero es de esta manera, ¿no? Son ujú. como que los estereotipos. Pero los estereotipos se vuelven malos cuando tenemos muchos prejuicios en ese Claro. estereotipo, ¿no? En esa parte, es que como es una persona gorda, seguramente come mal y no hace ejercicio y está todo el día viendo, no sé, la tele, redes sociales, ¿no? Entonces ahí se vuelve negativo y esto tiene que ver mucho con los propios sesgos que tenemos como profesionales, ¿no? Y que no Claro, deberían ser. Nosotros no estamos claro. para juzgar a las personas. Y aquí, pues, haciendo la reflexión, o sea, uno muchas veces en esos primeros años que estudia, dice, persona gorda que está ahí caminando por la calle, bomba de tiempo. Así se va a morir de un infarto, le va a dar diabetes. Y no, o sea, no podemos saber nada del peso de la persona, de la salud de una persona con solo verla. Y hay personas delgadas que están sanas, personas delgadas que están enfermas, personas gordas que están sanas, personas gordas que pueden estar enfermas. Entonces, justamente es eso, o sea, como el hecho de que estemos conversando hoy un poco de esta cultura de dietas es también para darnos cuenta de que muchas veces ese sesgo, ese prejuicio es lo que aleja a las personas de acercarse a ver cómo está su salud, cómo también mejorar sus hábitos, cómo entender su cuerpo eh, físico, mental, emocional, incluso social. Y eso es lo que queremos derribar hoy, un poco reflexionar eso de que empecemos por nosotros, por la comunidad médica, personas de salud, porque necesitamos que las personas sientan confianza en nosotros y empecemos reconociendo qué es lo que estamos haciendo para alejarlas. Y la cultura de dieta, ese montón de reglas, esa demonización de alimentos y de cuerpos es lo que nos ha llevado acá, porque, y hablemos un poquito más de esto, de justamente de cómo, lo decías muy bien, en la cultura popular no es una persona con exceso de peso, es una persona obesa y eso ya es una patologización, o sea, ya estamos asumiendo que está enferma. ¿Qué tan cierto o no es esto? ¿Es una No es enfermedad la obesidad? El sobre. dentro del sistema pesocentrista se cataloga como una obesidad, ¿no? O sea, como una Claro, enfermedad, sí. ¿no? Pero la verdad es que es muy complejo. O sea, Uh -huh. es muy complejo hablar porque es muy reductivo decir que, si tiene tanto de grasa corporal, ya está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces tiene que ver la cantidad de grasa corporal, cómo funciona esa grasa corporal, qué hábitos tiene la persona, ¿no? No todas las personas gordas desarrollan las enfermedades, ¿no? No todas las personas gordas desarrollan diabetes. Hay personas que son gordas y pueden pasar toda su vida siendo eso. Ahora, por ejemplo, en esa parte, porque pues yo me dedico a la parte de la diabetes, no es Sí. como que, es que el 80% de las personas que tienen diabetes son personas gordas, pero eso no significa que el 80% de todas las personas gordas tengan diabetes, es muy diferente, Uh ¿no? -huh. Entonces hay personas que nunca desarrollan ningún tipo de enfermedad. Y algo que se cuestiona mucho, ¿no? Para promover la pérdida de peso es que te dicen, vale, la pérdida de peso no funciona, pero hay personas que sí pueden perder peso, ¿no? Entonces hay que concentrarnos en a ver qué hicieron esas personas que perdieron peso para que lo hagan todas las demás. Pero es un razonamiento también válido Uh decir, -huh. bueno, hay personas gordas que jamás desarrollan enfermedades. ¿Qué están haciendo esas personas gordas para nunca desarrollar nada?
¿no? Entonces, también es válido, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Que las personas estén saludables o que las personas sean delgadas, porque Ajá, delgadez no es sinónimo de salud, ¿no? Esa es de exacto, primaria, ¿no? exacto. Y Entonces, eso es importantísimo. Perdón, continúa. ¿no? Entonces, esta parte de que, pues, el hecho de que una persona sea gorda no significa que automáticamente esté enferma o que le vayan a pasar ciertas cosas, ¿no? Hay que evaluar que, bueno, pues si esta persona gorda tiene resistencia a la insulina o tiene colesterol, pues hay que resolver eso, ¿no? Con las estrategias adecuadas, ¿no? La pérdida de peso, por más buena que sea, no se puede mantener. Entonces, Ujú. meteríamos a la persona en un ciclo, baja de peso, resuelve su colesterol, aumenta de peso, porque eso es lo que funciona de manera normal, ¿no? Y aumenta su colesterol otra vez, ¿no? Entonces, Ujú. nunca sale de ese ciclo. Entonces, hay que poder tener estrategias sostenibles que le permitan a las personas tener hábitos de vida saludables. Exacto. Y eso es justamente en lo que queremos diferenciar, ¿verdad? Que restricción no es hábitos de vida saludable. ¿Cómo reacciona el cuerpo ante la restricción de alimentos? Porque yo creo que, a ver, quienes dicen, solo deje de comer pan, ¿verdad? Pero no es tan sencillo, o sea, podría ser la primera cosa que te funciona en el mes, pero vas a dejar de comer pan el resto del año, el resto de tu vida. Sí, la restricción tiene un montón de efectos. Para empezar, el cuerpo no puede diferenciar entre una dieta de un nutricionista, una Ujú, dieta milagro, ¿no? De esas que encontramos en internet o que nos recomiendan por ahí, o la inanición porque no tenemos acceso a alimentos. O sea, ujú. el cuerpo, todas las cosas que generen, ¿no? Un déficit calórico, una pérdida de energía, lo va a interpretar de la misma manera y va a responder de la misma manera a esas restricciones, ¿no? O sea, hablando ya del funcionamiento del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pensamos que cuando bajamos de peso, pues simplemente cambia nuestro porcentaje de grasa, cambia nuestro porcentaje de músculo, cambia nuestro peso y ahí queda. Y la realidad es que no. Hay un montón de cambios que desconocemos. Por Ujú. ejemplo, algunos de estos cambios son en el sistema hormonal, ¿no? Y las hormonas son sustancias muy potentes en el cuerpo que tienen un montón de efectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando nosotros nos sometemos a estas pérdidas de peso, tenemos que comer menos calorías. Y comer menos calorías hace que disminuya una hormona que se llama leptina. Ujú. Esta leptina, cuando nosotros comemos de manera normal, nos genera saciedad y ya está. Pero cuando nosotros estamos en un déficit calórico para perder peso, estos niveles de leptina disminuyen aunque nosotros comamos. Ah, Entonces, cuando te pones a dieta y no te llenas, no te sientes satisfecho, no es solamente porque estés comiendo menos, sino porque esta hormona también se está produciendo menos. No es solo tu percepción, es una realidad. Y por otra parte, hay una hormona que se llama grelina. Esta ujú. grelina aumenta y es la hormona del apetito. Entonces, no solo te sacias menos, sino que también sientes más hambre, ¿no? Entonces, es una parte de que muchas personas dicen, es que cuando me pongo a dieta, a cada rato tengo hambre, ¿no? Es porque como menos. Sí, es cierto, es porque comes menos, pero también hay impactos en tus hormonas que controlan estas señales de hambre y saciedad, ¿no? Entonces, por la parte hormonal, como que esa es una partecita de cómo el cuerpo responde a la restricción. Vamos a continuar. Y totalmente de acuerdo, porque realmente es eso, o sea, el cuerpo no es solamente que si estoy lleno mecánicamente, comí un montón de vegetales, sino que el cuerpo sabe cuánta grasa, cuánta proteína, cuántos nutrientes le llegaron y si es lo que necesita para mantener su equilibrio, para estar como está acostumbrado a estar. Entonces, bueno, en ese sentido, y ahorita lo vamos a conversar de qué podemos realmente hacer, nada más amigos y amigas, para que no se vayan pensando de que todo es inútil. No, no lo es. Pero hablemos antes de eso, pues esas consecuencias más sutiles, lo social, lo emocional, lo conductual, porque claro, el cuerpo, y como nos lo explicas muy bien, es bastante complejo y con solo mencionar eso hay explicaciones de por qué se siente tan difícil hacer una dieta restrictiva. Justamente, y vamos allá, ¿no? Como que ya vimos la parte, un poquito de la parte física, vamos a ver la parte psicológica y emocional, ¿no? El hecho de que nosotros eliminemos de casi un día para otro ciertos alimentos genera un efecto de privación.
¿no? Al final, muchos de los alimentos funcionan como reforzadores de nuestras conductas. Es decir, si nosotros comemos, nos saciamos, el cerebro genera una recompensa porque comer es importante y se asegura de Ujú, que tú te sientas bien al comer, ¿no? Para seguir con vida, y ahí queda. Pero entonces cuando tú te restringes un alimento que ya estabas acostumbrado a comer, tu cuerpo lo desea. O sea, tu mente lo desea porque es algo que estabas acostumbrado. Entonces se genera un efecto de privación y estás pensando en ese alimento constantemente, ¿no? Pero tratas de, con fuerza de voluntad, no comerlo. Y eso solo aumenta más las ganas del efecto de privación. Y cuando te permites comerlo, al fin y al cabo, ¿no? Pues terminas comiendo una gran cantidad que si te lo hubieses permitido antes. Yo muchas ujú, veces a mis consultantes les digo algo parecido con aguantarse el hambre, ¿no? Imagínate que te aguantas las ganas de orinar, ¿no? ujú. A lo mejor de momento sí puedes como que ignorar un poquito las señales, te puedes aguantar, pero conforme pasa el tiempo, estas ganas van aumentando, porque el Sí. cuerpo tiene una necesidad, ¿no? Y Ujú, entonces va a llegar un punto en el que en lo único que vas a pensar es que necesitas ir al baño pronto, ¿no? totalmente. Entonces, o hay dos cosas, ¿no? O te orines encima o llegas al baño, ¿no? Ujú, Entonces, esto pasa con la alimentación también. Si te prohíbes, este deseo por los alimentos va a seguir aumentando hasta que te permitas comer lo que el cuerpo necesita, ¿no? Y esa es la importancia del permiso incondicional para comer. ujú, Ahora, esta privación puede tener muchos más efectos. ¿Por qué? Porque se ha visto que en las personas susceptibles de trastornos de la conducta alimentaria, una privación muy grande de energía puede precipitar que se presenten estos trastornos. O sea, el simple ujú. hecho de consumir menos calorías puede generar estos trastornos, ¿no? Los Sí. trastornos son multifactoriales, pero se ha visto que la restricción de energía es uno de esos factores, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la parte psicológica, la parte del funcionamiento del cuerpo. Teniendo en cuenta lo de las hormonas y este cambio de privación, ¿no? Es obvio que las personas estemos orientadas siempre a volver a comer como comíamos antes, ¿no? A comer Ajá, en más cantidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de recuperar el peso corporal, porque sí, tenemos un efecto de privación, ¿no? claro. Entonces, la parte de la parte emocional. Y nada más permítame que te interrumpa ahí, es y como lo dijiste antes, o sea, el cuerpo no entiende si es que estamos haciendo una dieta, si estamos haciendo un plan de alimentación entre comillas, o si estamos haciendo, hay una emergencia y de repente no tengo acceso a alimentos, qué sé yo, un terremoto, una inundación, y no tengo acceso a alimentos suficiente, en suficiente cantidad, o sea, tengo inseguridad alimentaria. Entonces, claro, cuando hay alimento es como, sí, necesito comer, y ya lo mencionabas, la leptina y la grelina están ahí presentes para que si eso era lo que comía antes, coma un poquito más, porque de repente nos vuelve a pasar lo mismo. Necesitamos recuperar, necesitamos estar presentes, que como especie humana hemos sobrevivido esos millones de años gracias a esos mecanismos adaptativos. Sí, Sí. justamente. Y también, por ejemplo, tocando la parte de la parte social, ¿no? Porque al final la alimentación no es una cosa que hacemos de manera aislada, ¿no? Es una cosa que hacemos de manera social. Todos comemos, comemos con otras personas, comemos con tradiciones, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos ponemos a dieta, ¿no? Porque el sistema de cultura de dietas funciona como un tipo de condicionamiento operante, ¿no? Como la parte de la psicología. ¿Qué es lo que pasa? Te pones a dieta, ¿no? Cumples con estas reglas, bajas de peso y entonces las personas te empiezan a decir, ah, mira, qué bien te ves, ah, qué delgada quedaste, seguro te estás cuidando, ya quiero tener tu cuerpazo, ¿no? Empiezas a caber también, por ejemplo, en espacios, ¿no? Ahora los asientos te caben, puedes tener acceso a ropa de tu talla que esté más bonita, ¿no? Ya nadie te va a criticar lo que comes porque eres una persona delgada. Entonces, esto de manera social funciona como reforzadores para mantener esas conductas, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté cambiando el funcionamiento de tu cuerpo, ¿no? Porque al final, ¿no? Como le digo a muchas veces a los estudiantes, ¿no? Si eres un hombre, ¿puedes controlar tu testosterona para hacer más músculo? No No, puedes. O si eres no, mujer, puedes decir, no, pues hoy no quiero menstruar, ¿no? Este mes no quiero. no. No se puede, ¿no? Entonces, todo este sistema de cambios hormonales hacen a un lado las partes de los reforzadores sociales de la conducta y recuperamos el peso. Y Claro. entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, como volvimos a recuperar el peso o como somos personas otra vez con un peso más alto,
Entonces vienen las críticas, ¿no? Ay, es que mira, eres así y por eso estás como estás. Entonces, estas críticas negativas funcionan como reforzadores negativos desde el punto de vista de la psicología. Y socialmente tienen un impacto en nosotros porque a nadie nos gusta sentirnos juzgados. Nos No, gusta sentirnos aislados, señalados. Entonces, todas estas partes sociales, terminan por aislar a las personas gordas, ¿no? claro. Es que, por ejemplo, las investigaciones que asocian la obesidad con los problemas de depresión, pues a lo mejor esa depresión está causada por un sistema que siempre está discriminando a esta persona. ¿Quién no se va a deprimir si a cada rato le dicen que está mal existir? ¿No? El simple hecho de Exacto. existir le dicen que está mal, que tiene que cambiar su cuerpo cuando no depende de esta persona, ¿no? Entonces esto genera muchos problemas emocionales también, ¿no? Que tiene que ver también con lo social. Y haciendo un pequeño paréntesis ya para ir cerrando esta partecita, tiene que ver mucho con redes sociales, porque ¿qué es lo que pasa? Que las redes sociales distorsionan nuestra percepción de la realidad. Como vemos en redes sociales, gente delgada, feliz, exitosa, pensamos que nosotros también podemos o que todo el mundo es así, excepto nosotros. Pero la realidad es que no. No toda la gente es delgada, no toda la gente es feliz, no toda la gente es exitosa o está viajando todo el tiempo, ¿no? Pero si pasamos demasiado tiempo en redes sociales, terminamos por creer que esa es la realidad cuando no es así. Claro, es que también ese consumo, ¿verdad? Ese alimento mediático, y, pues es el que nutre nuestro imaginario y no solamente nuestras expectativas. Me gustó muchísimo esto que dijiste en relación a cómo esa distorsión, ¿verdad? De el ciclo negativo, o sea, de cómo realmente a veces no estamos eh, tan seguros, con tanta confianza en nosotros mismos de que esa es tu opinión, esta es mi definición de quién soy yo, ¿verdad? Porque eso es un trabajo creo que de toda la vida y quizá de mucha exploración, de mucho enfrentamiento, de poder verse y ojalá en un ambiente seguro, pero justamente lo que sí sabemos es que ha habido mucha gordofobia médica en el sistema de salud y eso es lo que aleja a las personas. Entonces, sí, claro, y lo dijiste exactamente, si yo me siento criticado por existir, no voy a ir a un espacio donde me digan, volvió a subir de peso, volvió a hacer las cosas mal, ¿qué pasa? Usted no pone de su parte, no le voy a dar otra cita, le limito su atención a la salud hasta que baje de peso. No, ¿verdad? Esas son también las cosas que necesitamos poner las barbas en remojo porque no estamos haciendo nuestro juramento socrático de poder realmente ayudar a las personas, crear bien, crear acceso a la salud con nuestro servicio, ¿verdad? Entonces, son esas partes que necesitamos reconocer y por supuesto en otros programas lo hemos comentado acerca de esta relación entre autoestima, entre belleza corporal y también pues como vos mencionabas, cómo poner un poco de límites para que las personas puedan sentirse aceptadas, sentirse bienvenidas y pues felices de que están ahí, no, ¿verdad? No más bien rechazadas. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y quiero nada más pues dejar a las amigas y amigos que están escuchando el programa pues una luz de esperanza, porque si estamos hablando que las dietas no funcionan, ¿de qué forma cambiamos esa perspectiva y nos empezamos a relacionar mejor con la alimentación, con el cuerpo y con la salud? Justamente como había dicho al inicio, ¿no? Una cosa es estar a dieta y otra cosa es llevar una alimentación saludable. Por ejemplo, lo que les digo a mis consultantes, no necesitas ser una persona delgada para comer frutas y verduras. No necesitas ser una persona delgada para hacer ejercicio, ni Ajá. para tomar agua, ni para dormir bien, ni para manejar tus niveles de estrés, ni para ningún hábito saludable necesitas un tipo de cuerpo específico. Lo necesitas hacer. Y hacer estos hábitos saludables no tienen que ir enfocados a perder peso. Tú puedes hacer ejercicio porque lo disfrutas, porque te divierte, porque te relaja, porque te hace sentir bien y ya está. Si hay un cambio en tu cuerpo, pues qué bueno. Si no hay ningún cambio, pues está También. bien, ¿no? Sí. ¿No? Y cuando tú consumes, por ejemplo, más frutas y verduras, pues vas mejor al baño, te sientes con mejor energía. Hay muchas cosas positivas que no necesariamente van a impactar en tu peso corporal. Entonces, mover nuestra atención
de los números de la báscula al cómo nos sentimos es mucho más importante, ¿no? Porque nuevamente podemos tener hábitos muy saludables, pero si al final el número de la báscula va a hacer que yo me sienta mal, lo voy a abandonar, porque entonces voy a Ujú, pensar que no funciona, porque ujú. el hecho de que lo que me permita sostenerlo no es tanto mi conducta, sino el cómo me hace sentir esa conducta, ¿no? Entonces, cuando yo me siento bien, yo me siento tranquilo, yo me siento feliz, me siento animado, con energía y estoy funcionando bien, pues voy a seguir haciendo ese tipo de cosas que me están haciendo sentir bien, ¿no? Y de esa manera podemos relacionarlos con la alimentación, es decir, explora tu comida, ¿qué más te gusta? Agrega más verduras, prepáralas de otra manera, que no sean solo hervidas, a lo mejor mucha gente lo ha servido o al vapor. No, ponle mantequilla, ponle crema, gratínalas, no lo sé, explora, ¿no? Y esa parte de la curiosidad es muy importante. Qué lindo esto que decís, porque realmente es más bien cambiemos el enfoque, ¿verdad? Y reconozcamos todo ese proceso, no solo el resultado único de la balanza, sino justamente eso que decías, cómo te sentís, cómo se siente tu cuerpo, cómo está tu sueño, cómo está tu nivel de tranquilidad, de estrés, qué falta agregar, no quitar, sino que falta agregar y puede ser quizá ese nuevo sabor, esa nueva forma de preparación, esa nueva combinación. Entonces, no solo en alimentación, en movimiento, en disfrute, en actividades que nos hacen sentir más en conexión con nuestro cuerpo. Moisés, y bueno, justamente una de las cosas que quisiera, pues antes de despedirnos, se nos acaba el tiempo, pues es hablar del salutismo, porque, a ver, eh, cuando recibimos información parcializada, ¿verdad? O en pequeñas dosis sin unirlo, pareciera que sí, que estamos reproduciendo el mensaje, pero quizá lo que estamos haciendo es nada más quedándonos en la punta del iceberg. Entonces, ¿cuáles son esos pequeños hábitos que parecieran ser inocuos, pero que van deteriorando la relación que tenemos con la alimentación y otras conductas? No solamente en términos de prácticas, sino en términos de actitudes, ¿verdad? De que podamos decir, esto mejor pongámosle una banderita. Sí, justamente hay un montón, va a depender de persona a persona. Por ejemplo, uno de esos son los horarios muy rígidos, ¿no? Es decir, una persona, pues sí, de manera normal tenemos que tener ciertos horarios para comer, que no pase demasiado tiempo, pero si esos horarios son demasiado rígidos, va a tener un problema. ¿Por qué? Por ejemplo, mucha gente dice, no voy a comer hasta las 3 de la tarde, pero yo estoy sintiendo hambre a la 1. Entonces, mucha gente, por cumplir la regla de las 3 de la tarde, se aguanta el hambre y termina comiendo mucho más, ¿no? Ajá. Entonces, lo importante es que comas cuando sientas hambre. Claro, siempre que lo permitas, a lo mejor si estás en el trabajo no vas a poder, ¿no? Ujú. Pero ese es un hábito, ¿no? No tener esta rigidez en cuanto a los horarios es importante, ¿no? Por ejemplo, otro hábito sería tomar agua antes de cada comida. Cultura de dieta, ¿no? Cultura de... ¿Por qué? Porque el agua va a ocupar un volumen en tu estómago, vas a comer menos y entonces vas a bajar de peso. No funciona así, ¿no? No. El agua sí es importante para que se puedan digerir los alimentos. No es lo mismo comer un pan sin nada más, ¿no? Va a tardar mucho más en masticarlo y en comerlo que cuando lo acompañas con una bebida, ¿no? Entonces, el agua sí funciona para la digestión, pero no es para perder peso, ¿no? Porque entonces de esa manera vamos a empezar a sesgar todas nuestras actividades para buscar la pérdida de peso. O, por Ujú. ejemplo, no comer nada que tenga azúcar. Todo que sea cero azúcar, todo que sea endulzado con endulzantes sin calorías, ¿no? Entonces, esto también genera un costo al bolsillo de las personas, porque no son baratos estos productos, ¿no? Y realmente, a menos que seas una persona que viva con diabetes, que ni siquiera es tan obligatorio, ¿no? Hay que aclarar ese punto, ni siquiera es tan obligatorio, pues no necesitarías comer algo que tenga cero azúcar. Bien lo podrías comer y no habría ningún problema, ¿no? De Ujú. ahí nace la culpa, de ahí nacen otras cosas, ¿no? Entonces, hay muchos de estos hábitos de que no puedo cocinar esto con aceite o con grasa, o siempre las carnes que no tengan nada de grasa, ¿no? Entonces, son cosas que aparentemente son saludables, pero que si son demasiado rígidas dejan de serlo. Y eso empieza a interferir con esa relación con la comida. Claro. Y entonces, háblanos un poco más de la filosofía y del enfoque que es la alimentación intuitiva, porque realmente nos reconecta, o sea, bueno, lo hemos hablado en otros momentos, quizá para los amigos y amigas que no han escuchado ese programa, pero
pues comentanos un poquito acerca de cómo nos permite tener esos permisos, ese permiso incondicional de escuchar las necesidades del cuerpo. Sí, mucha gente probablemente lo que conozcan es que alimentación intuitiva es comer cuando tienes hambre y dejar de comer cuando ya estás satisfecho. Es una partecita, pero no lo es todo, ¿no? Es bastante amplio. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Son, en general, 3 factores. Uno, que tú puedas reconocer cuándo tienes hambre, ¿no? Cuándo es hambre, cuándo es antojo, cuándo quieres usar la comida para gestionar emociones, porque también es válido. Número 2, tus decisiones, ¿no? Conscientes, es decir, pues bueno, yo sé que tengo gastritis, ¿no? Tengo hambre, sé que tengo gastritis, entonces lo que me conviene no es comer algo picante, ¿no? Por más que se me antoje, sé que me va a hacer daño. Entonces, realizar una opción así. Y número 3, tus emociones, que tú puedas disfrutar de tus alimentos. ¿Por qué? Porque mucha gente suele comer algo solo porque es saludable y ni lo disfruta, ¿no? Es como, me estoy comiendo esto, no me gusta, pero es saludable. Y no tiene que ser así, ¿no? Una alimentación te tiene que hacer sentir bien, ¿ok? Estoy comiendo esto, me ayuda a que mi cuerpo funcione bien y además me hace feliz, ¿no? Me hace sentir satisfecho, me da una satisfacción y eso es lo que buscamos. Y para esto se necesitan desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Deshacerte de las herramientas de dieta, deshacerte de las prohibiciones, respetar tu cuerpo, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hacer para desarrollar estas habilidades, pero que en conjunto es que tú puedas llevar una alimentación saludable por tu cuenta, respetando tu cuerpo, siendo consciente de tus necesidades y que te genere una satisfacción y te sientas bien con ella, ¿no? En eso se basa la alimentación intuitiva. Maravilloso, Moisés, o sea, realmente nos das una perspectiva muy clara de esos principios, de poder reconocer el cuerpo, las emociones y la capacidad de decisión que podemos tener en base a lo que nuestro cuerpo necesita y también las circunstancias, o sea, si yo voy a comer, entrar a una reunión y necesito comer ahorita porque no voy a salir en 3 horas, mejor como ahorita. Entonces, muy bien esto, muy claro lo que nos has explicado. Ya vamos finalizando, nos quedan como 3, 4 minutos para que se acabe el programa. Yo he disfrutado mucho la conversación con vos, así que no quiero dejar que se acabe el programa sin pedirte un mensaje final a nuestros amigos y amigas sobre este tema de la cultura de dietas. Yo creo que una primera parte, un buen comienzo es cuestionarte el por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Por qué estoy comiendo de esta manera? ¿Por qué tengo estas reglas? ¿Dónde las aprendí? ¿Cómo me hacen sentir, no? ¿Y a dónde quiero ir, no? A lo mejor no me siento satisfecho con mi alimentación, estoy harto de vivir en restricciones. Bueno, ¿qué puedo hacer? Yo sé que el peso realmente no me dice nada de tu salud, pero sí puedo comer frutas y verduras, ¿no? Entonces, hacer estos cambios, el poder implicarte en tu alimentación sin que tenga que haber reglas absurdas, rígidas, que me hagan sentir mal, ¿no? Es a donde queremos ir, ¿no? En esta parte una alimentación mucho más tranquila, más amable, más humana, ahí queremos ir, ¿no? Entonces, cuestionarnos un poquito qué es lo que estamos haciendo, si nos hace sentir bien, ¿no? Y si queremos ir a otro lado, pues bueno, seguir investigando en esa orientación. Y afortunadamente hay colegas y profesionales que se están formando en este enfoque de justamente de diversidad corporal, de alimentación respetuosa, que con herramientas y con procesos también de deconstrucción propios y colectivos que nos ayudan a ver este panorama mucho más claro y mucho más acorde a ese respeto y a esa dignidad humana que estamos buscando. Moisés, ¿dónde pueden nuestros amigos y amigas encontrarte? Hasta ahorita mi única red social por el momento está en Instagram. Me pueden encontrar como nutri.moisésgonzález y ahí los puedo ver. Me pueden enviar un mensaje, platicar, lo que ustedes quieran. Muy amable, Moisés, muchísimas gracias por este espacio que nos has dado, porque realmente, bueno, hoy justamente estamos en el 8 de marzo, Día de Conmemoración de las mujeres, de los derechos que nos faltan y la autonomía corporal es una parte muy importante, la liberación del cuerpo, justamente el que nos merecemos ese derecho de poder
estar cómodas, estar confiadas en nuestro cuerpo y que no hay una manera incorrecta de ser mujer, de ser persona, ¿verdad? Entonces, queremos alzar la voz en este día y que justamente la cultura de dieta es uno de esos factores que está ahí como un sistema de opresión, que puede ser tan sutil que nos hayamos creído el cuento de que lo hago por mi propio bien, pero realmente lo estamos haciendo, si nos vamos a la definición real, porque nuestro cuerpo sea delgado en vez de que sea saludable. Entonces, hoy queremos reflexionar, quisimos reflexionar sobre esta temática y ojalá plantar esa semillita de que hay otras formas de acercarse a la alimentación, a la salud y al cuerpo mucho más gentiles, amorosas y que con resultados integrales, salud, cuerpo y ojalá espíritu colectivo. Moisés, muchísimas gracias por compartir en este espacio y ojalá que sea la primera de muchas veces más. Muchísimas gracias por la invitación y ya estaremos aquí en otro momento platicando también lo que sea. Muchas gracias. Y bueno, amigos y amigas, llegamos al final de este programa. Nada más recordarles que Consúltenos sobre Nutrición es una coproducción entre Radio 870 UCR y la Escuela de Nutrición. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. De mi parte les deseo que disfruten una deliciosa semana. Hasta pronto. Esto fue Consúltenos sobre Nutrición, el consultorio radiofónico de la 870 UCR en coproducción con la Escuela de Nutrición de la Universidad